Estábamos comentando de que dentro de las responsabilidades pues se deben definir claramente las responsabilidades de los que planifican la auditoría, de las responsabilidades inclusive de los que ejecutan la auditoría, en este caso el auditor, por ejemplo, y las responsabilidades también de las personas que reciben el informe de auditoría y otras personas pertinentes, ¿no? Todos estos puntos son importantes definirlos dentro de la planificación de los programas que nosotros estamos estableciendo. Inclusive, la norma habla de los informes de auditoría, ¿no? ¿Quién se va a encargar del informe de auditoría cuando se ejecuta una auditoría interna? Y ahí les voy adelantando, normalmente los informes de auditoría es responsabilidad del auditor líder, ¿no? Si hay uno o más auditores, es el auditor líder quien se encarga de elaborar el informe, compilar toda la información de la auditoría. Algo importante que dice la norma es que debe tener en consideración la importancia de los procesos involucrados y los resultados de auditorías previas. Esto es muy importante dentro del estándar internacional, que cuando se planifique la auditoría, y esto también es auditable por los organismos de certificación, los programas de auditoría deben tener en cuenta, dice, la importancia de los procesos. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente un programa de auditoría debería analizar, por ejemplo, cuáles son los procesos más críticos de la organización desde el punto de vista de riesgos. Si hay un proceso, por ejemplo, que tiene más no conformidades o tiene riesgos más altos que otros, tienen que tener una vigilancia distinta a los procesos de bajos riesgos o que no tengan no conformidades, por ejemplo. No puedo auditar la misma cantidad de horas en el año a un proceso crítico que a un proceso, por ejemplo, de una oficina administrativa, sin desmerecer los riesgos de una oficina administrativa. Pero si soy una empresa de soldadura, por ejemplo, de mantenimiento o de estructuras metalmecánicas, y le doy el mismo tiempo al proceso de operaciones que a un proceso de oficina administrativa, entonces esto puede ser observable teniendo en cuenta que la norma en el 922A nos dice que hay que considerar la importancia de los procesos involucrados y los resultados de auditorías previas. Entonces aquí es posible que el auditor también vaya a revisar el informe de auditoría anterior y vaya a ver y vaya a analizar si es que existen más en un proceso más no conformidades que en otros. Y te va a preguntar cómo has tomado en cuenta ese insumo para la planificación de la auditoría, ¿no? Reglas prácticas: darle más tiempo a los procesos principales. Se puede auditar algunas veces más al año, ¿no? Y considerar en la revisión del proceso el cierre de la no conformidad de la auditoría previa, si es que así lo amerita. Otro punto importante dentro de la planificación de los programas de auditoría, que la norma nos dice que se debe definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría. Esto es muy importante y normalmente donde se define estos criterios y el alcance para cada auditoría es en el plan de auditoría, que es una herramienta que maneja el auditor y que lo describe la ISO 19011. ¿Ok? Otro punto importante dentro de los programas de auditoría, nos dice la norma internacional que se debe seleccionar auditores y llevar a cabo las auditorías para asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Entonces, esto sí es un requisito importante donde nos pone el candado de que el auditor de seguridad y salud no puede auditar su propio trabajo. Tiene que asegurarse la imparcialidad y la objetividad. ¿Ok? Entonces, muy importante dentro del plan de auditoría o el programa de auditoría que nosotros nos aseguremos de que la persona que va a auditar un proceso sea totalmente objetiva e imparcial. ¿Ok? Yo recuerdo alguna vez donde había una organización que nos contrató a un grupo de auditores para poder auditar su sistema de gestión. No solamente auditar, determinar qué es lo que estaba fallando porque había tenido un fatal. Les cuento esta historia porque llegábamos al elemento de auditoría interna y cuando revisábamos de qué forma se había diseñado la auditoría interna, su procedimiento decía de que la auditoría interna se ejecutaba cada 2 meses por el ingeniero residente de la obra.
y la información era enviada al corporativo para la revisión con los directores o gerentes. Entonces me sorprendió porque yo le dije, entonces usted es el residente de la obra y usted audita su propia obra. Sí, Alex, así está definido. Y eso sucedía en todas las obras. Y finalmente los resultados pues siempre eran 100, 100 puntos, 100 puntos, 100 puntos, ¿no? Y había muchos elementos que estaban débiles, que tenían que reforzarse. Pero eso no eran detectados porque el dueño del proceso auditaba su propia obra. Entonces ahí totalmente incumple el principio de objetividad e imparcialidad del 922C de la ISO 45001. Es muy importante que tener en cuenta y respetar el 922C de la 45001 para no caer en este tipo de situaciones. Otro punto importante que nos dice el estándar internacional es que, y esto sí es nuevo, no lo dice la OSA 18001, esto sí es nuevo, debe asegurarse que los resultados de las auditorías se informen a los directivos pertinentes. Importantísimo, ¿no? Los resultados de las auditorías se informen a los directivos pertinentes. Dice directivos pertinentes, quiere decir los que la organización considera importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en algunos casos ese resultado tendrá que levantarse y tendrá que evidenciar el involucramiento del directivo dentro del levantamiento, ¿no? Y otro punto importante también nos dice la norma es que los hallazgos o se informen los hallazgos de auditoría pertinente a los trabajadores. Dice que se informa los hallazgos de auditoría pertinente. Entonces yo puedo seleccionar, no todo el informe, algunos hallazgos pertinentes e informar a los trabajadores o finalmente decidir informar todos los resultados. Pero si es que en un proceso, por ejemplo, el resultado es de conformidad total, eso también son hallazgos de la auditoría y podríamos informar a los trabajadores de esos hallazgos positivos también. O sea, la norma no nos dice, acuérdense, cuando la norma dice hallazgos, es la evaluación del criterio con la evidencia. No necesariamente son las no conformidades. Entonces yo podría informar los hallazgos de la auditoría pertinente a los trabajadores, o sea, los hallazgos positivos. Y si hay hallazgos que incumplen algún requisito, que serían las no conformidades, estarían incluidos también dentro de esta cláusula. Y cuando exista, dice, a los representantes de los trabajadores y a otras partes interesadas pertinentes. Imaginémonos que la auditoría involucra las instalaciones de un cliente. El cliente es una parte interesada pertinente. Y imaginémonos que el hallazgo involucra un tema de emergencias donde el cliente también está involucrado y tiene responsabilidad. Yo soy un contratista. Entonces, eso sería un escenario en donde yo debería informar al cliente de que existe un hallazgo en temas de emergencias para poder solucionarlo en equipo. Por eso que la norma nos dice, y es la primera vez también que aparece en los requisitos de auditoría, que se debe informar, ¿no? Dependiendo, digamos, también el tipo de hallazgo a otras partes interesadas pertinentes, ¿no? Estos puntos es importante también definirlos en el procedimiento de auditoría, porque es nuevo dentro del estándar internacional. Y finalmente la norma nos dice se debe tomar acciones para abordar las no conformidades y mejorar continuamente su desempeño de seguridad y salud. Y esto está amarrado al 10.2 del capítulo de no conformidades y acciones correctivas, que lo vamos a ver más adelante. Y finalmente nos dice conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los resultados de la auditoría. En otras palabras, aquí lo que nos está diciendo es que al menos el programa de auditoría tiene que haber un registro y los resultados de la auditoría, que puede involucrar informe de auditoría, notas del auditor, checklist de verificación, que puede involucrar, digo, no quiere decir que sea un debe conservarse como información documentada. Normalmente, dentro de un proceso de auditoría, podríamos tener cierta información documentada, como por ejemplo algún modelo de procedimiento de auditoría, un programa de auditoría, un plan de auditoría, una lista de verificación de 45001,
una herramienta de notas de auditor y un modelo de informe o un registro de informe de auditoría y formatos para poner las no conformidades de las auditorías. Para lo que está en el módulo privado, hemos colgado estos modelos para que ustedes lo puedan utilizar como parte del beneficio del curso y puedan adaptarlo a sus organizaciones. Y dentro de algunos módulos futuros vamos a ir analizando en el curso de auditores cada uno de estas herramientas, que es importante ya en un siguiente curso, que es el curso de formación de auditores del sistema de gestión de seguridad y salud. Bien, señores, espero que les haya ayudado este módulo de auditorías de los sistemas de gestión ISO 45001. Conmigo será hasta otra oportunidad. Si te ayudó este módulo, compártelo con otras personas y no olvides dar al final de todos los módulos tu examen de certificación para validar tus competencias. Un fuerte abrazo, saludos.